Gracias por congregarse con nosotros un domingo más. Mi nombre es Edith Salazar y soy pastora de la Iglesia Metodista White Plains en español. Pues hoy vamos a seguir hablando sobre nuestra serie de sermones, que es el propósito y la importancia de la oración. Así que hoy vamos a estar hablando cómo Dios se manifiesta a través de nuestra oración cuando lo alabamos. Así que pues vengan, alaben al Señor con nosotros en esta mañana y que la presencia de Dios sea abundante en cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en nuestro servicio de alabanza y adoración. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió de entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Oremos, hermanos. Oh Dios de todas las edades y todos los pueblos, hazte presente hoy con nosotros y nosotras. Guía nuestros pasos por tu senda. Permítenos la experiencia del camino de Emaús una vez más. Perdona nuestra frialdad y negligencia en tus ordenanzas. Aviva en nosotros la misma fe que nuestras madres y padres demostraron sirviéndote en el pasado.
Danos corazón más sensible a la dirección de tu Espíritu. Oh, gran pastor de las ovejas, engrandece tu reino en esta época. Danos la vara del compromiso y el cayado de la compasión para vivir como la comunidad del buen pastor. Apacienta este rebaño que se congrega en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 20, nos muestra una asombrosa historia. Guerreros de Moab y de Amón marcharon contra Josafat para atacarlo a él y al pueblo de Judá. Josafat era rey de Judá y aunque no era perfecto, él sabía mantener su comunión con Dios. Pero a pesar de su fidelidad al Señor, fue tomado por sorpresa cuando sus ministros trajeron la noticia de que enemigos feroces se habían unido para invadir su nación. Y lo peor era que ya estaban en camino, rumbo a Jerusalén. Josafat tuvo miedo al oír la noticia, pero su reacción fue la de humillarse ante Dios y consultarle. Entonces llama a un ayuno nacional para buscar la ayuda de Dios. Reúne al pueblo y todos juntos piden el auxilio de Dios. Ante el pueblo, Josafat se dirige a Dios y reconoce su soberanía, su control sobre todas las circunstancias. ¿No eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Además, Josafat recuerda las ocasiones en el pasado en que Dios ayudó a su pueblo y cómo habían tenido razones para confiar en la salvación del Señor, aún en las peores circunstancias, de forma que realiza una confesión sorprendente. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat reconoce sus limitaciones, su impotencia y su falta de fuerza para enfrentar las circunstancias por sí mismo, por lo que admite su total dependencia de Dios. Dios le respondió a Josafat y a su petición por medio de un levita. Este hombre anuncia la intervención de Dios que proporcionará la victoria a Judá contra sus enemigos. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En este mensaje Dios le anuncia su salvación y les pide un equilibrio entre obediencia y fe. Les pide que salgan a la batalla, pero a la vez les pide que confíen en la salvación de Dios, que estén quietos, ya que el Señor peleará por ellos. Ante esta promesa, Josafat y el pueblo de Judá responden postrándose y adorando al Señor. Al amanecer del día siguiente, salieron a enfrentar a sus enemigos, pero en lugar de ir preparados para la batalla, en vez de ir armados, salieron cantando alabanzas a Dios. Y en cumplimiento a su promesa y en respuesta a la fe del pueblo, Dios hizo que cada uno de los ejércitos enemigos cayeran en las emboscadas del otro y se destruyeran entre sí. Esto quiere decir que en el ejército enemigo se mataron los unos a los otros. El pueblo de Judá solo miraba todo a la vista de la torre. Ellos veían una gran y numerosa multitud, pero solo de cadáveres enemigos tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Judá alcanzó una total y completa victoria, sin tener que luchar, tal y como Dios les había prometido. Además de ganar un gran tesoro, el reino tuvo paz. Escrito está: suban al valle de Josafat, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El nombre Josafat significa el Señor juzga. Hola familia de White Plains, pues continuamos en tiempo de Cuaresma y comenzamos una serie acerca de la oración. Y hoy vamos a hablar que Dios escucha la oración de su pueblo que lo alaba, que lo busca de corazón. Estamos en tiempo de Cuaresma, como les decía, que es un tiempo de reflexión, una búsqueda intencional de fortalecer nuestra relación con Dios. Los últimos tiempos que hemos estado viviendo son tiempos donde la sociedad camina sin rumbo, sin propósito, sin esperanza, lugar donde el pueblo de Dios se reunía para alabar a Dios y fortalecer nuestra relación como comunidad de fe, están cerradas
y no podemos reunirnos físicamente. Es más, no podemos hacer reuniones familiares para evitar el riesgo de contagio de este virus que ha traído tanto desafío a las familias, especialmente a nuestros niños y jóvenes y a las personas adultos mayores. Y muchos desafíos y retos para nuestra iglesia. Como iglesia, hemos tenido que aprender a hacer nuestras reuniones virtuales, nuestros servicios virtuales y ser súper creativos de reuniones físicamente, cuidando todo el protocolo de salud. Pero no es solo la pandemia que estamos enfrentando. Seguimos enfrentando el egoísmo y el individualismo. Las injusticias, las mentiras de las autoridades y la indiferencia del prójimo. Hace muchos años seguimos enfrentando otro tipo de pandemia, la violencia contra el género femenino. Acabamos de conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer Internacional. Mucha gente cree que es un día para celebrar, pero realmente es para recordar, reflexionar qué más podemos seguir cambiando para tener un mundo más equitativo, un mundo más justo, un mundo donde todos podamos ejercer nuestro derecho de seres humanos, ¿no? Entonces son tiempos donde la humanidad se ha ido dañando y ha ido quitando la imagen de Dios en sus vidas. En conclusión, tenemos un enemigo que está atacando al pueblo de Dios y aparentemente son enemigos invisibles, pero que destruye la esencia de la humanidad. A veces, ante el gigante enemigo, creemos que no podemos vencerlo, pero Dios nos recuerda y se hace presente que Dios es más grande que nuestros problemas y retos y que nunca estamos solos. Dios está con nosotros y nosotras. Hoy vamos a reflexionar en la historia del rey Josafat y cómo él venció a los enemigos que querían atacar al pueblo de Dios. Acaban de ver ustedes el video donde nos resume la historia que les voy a compartir. Como ya lo vieron, Josafat era el rey de Judá, era un hombre fiel de Dios y trató de producir un avivamiento en el pueblo de Dios. Este era un tiempo cuando Judá estaba gozando de las bendiciones de Dios. Había paz en el pueblo. Dios derramaba su paz en ese pueblo. Pero en este momento la historia que ellos estaban viviendo estaba siendo atacados por los enemigos. Este ataque fue algo que tomó a Josafat por sorpresa, ya que en tiempos atrás las naciones a su alrededor le temían. Pero ahora estas naciones estaban por invadir a Judá para robarles la paz y la prosperidad que Dios le había dado. ¿Cómo reaccionó Josafat ante este ataque, ante esta situación? Josafat dijo: «Cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros». Era un momento de peligro. No es fácil creer y tener calma, especialmente al vernos desafiados por por esos problemas que aparentan imposibles de vencerlos. Yo te pregunto, ¿a qué situaciones te has tenido que rendir? ¿Qué pensamientos negativos o pesimistas te detiene para desarrollar el potencial de la obra de Dios que ha puesto en ti? ¿Qué pensamientos de negatividad te detiene de vivir esa vida de libertad que Dios quiere para ti? Sin excepción, uno de ellos, y todos tenemos enemigos que vencer y batallas que luchar. En el caso de Josafat, él estaba a punto de enfrentar a un ejército superior que ellos. Josafat estaba a punto de perder su reino, ya que su enemigo estaba muy cerca de la ciudad. Este detalle aquí es algo que es de suma importancia, porque esto quiere decir que Josafat no tenía el tiempo suficiente para preparar su ejército. Los enemigos ya estaban casi cerca. La primera reacción fue la misma que cualquier ser humano hubiéramos tenido al vernos en una situación semejante. Josafat se asustó, tuvo miedo, pero Josafat no se detuvo en el miedo. Su primera reacción fue humana, pero su segunda reacción es la que te animo que nosotros nos concentremos. Deseo que nos concentremos en esa reacción espiritual, ya que Josafat tuvo miedo, pero inmediatamente
se rindió a Dios y le dijo: voy a creer en ti. Y invitó al pueblo a creer en Dios. Él no se encerró en el conocimiento de que no podía contra los enemigos. Josafat no envió a un emisario para negociar la paz. ¿Cuál fue la reacción espiritual de Josafat? Dijo: humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Segunda de Crónicas 23. Ahora debemos preguntarnos: ¿alguna vez has tenido que enfrentarte a un desafío que has hecho que te humilles y que busques el rostro de Jehová? Una gran realidad es que a diario todos confrontamos situaciones difíciles. A diario somos desafiados por situaciones que buscan derrotarnos. Y les puedo completamente asegurar que sin la ayuda de Dios siempre seremos derrotados y derrotadas. Mas sin embargo, cuando buscas la ayuda de Dios, Él siempre nos escucha, nos alienta y nos anima y nos fortalece. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dile a la persona que está a tu lado: clama a Dios en todas circunstancias, en todo tiempo, en todo momento. Dios le prometió la victoria a Josafat sobre sus enemigos, y Dios también prometió victoria para ti en tu vida. Pero para ello necesitas tomar decisiones conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:37: antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y las palabras claves aquí son: por medio de aquel que nos amó. Tú no eres vencedor con tus propias fuerzas humanas. Somos más que vencedores en el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Pero esto es algo que muchas veces, cuando estamos ante un desafío, ante una situación difícil, es muy fácil olvidar las promesas de Dios. Pero la historia de Josafat nos recuerda que nuestra naturaleza humana es frágil y limitada. Pero en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo somos más que vencedores. Es decir, no estamos ni solos ni solas, y solo no podemos tampoco. Pero si buscas la ayuda de Dios y confías en Él y obedeces sus mandatos, entonces serás victorioso. Pero ¿cómo podemos podemos darnos cuenta que existe una condición para obtener la victoria? ¿Qué condición existe? La condición es que tenemos que someternos a Dios. Tú puedes ser más que vencedor, pero en el poder del Espíritu Santo. Y para tener ese poder del Espíritu Santo, para tener esa llenura del Espíritu Santo, tienes que confiar en Dios. Y confiar en Dios es someterte a su voluntad. En otras palabras, tienes que dejar al lado tu yo y dejar que Dios obre en ti. Queremos vencer las limitaciones, los desafíos que nos enfrentamos cada día en la vida diaria. Entonces tenemos que unirnos en oración. Tenemos que escuchar la voz de Dios a través de nuestro canto, a través del paisaje, a través de la historia, a través de nuestra propia historia. Es bien importante, hermanos y hermanas, conocer la historia del pueblo de Dios. Conocer tu propia historia. Cuando tienes miedo, o cuando yo tengo miedo y tengo que enfrentar algún desafío en mi vida, siempre recuerdo que la fidelidad de Dios en mi vida, cómo Dios ha caminado conmigo en muchos desiertos donde Dios derramaba agua fresca, alimentando mis fuerzas y dándome la seguridad que nunca estoy solo, que Él me daba las fuerzas que Él había puesto en mí a través del Espíritu Santo. Cuando nos unimos en oración, cuando llegamos ante su presencia con humildad, reconociendo que Él es el Dios, reconociendo que solo Él nos puede ayudar, Él responderá a nuestras oraciones. Él nos quitará esa duda, ese miedo, esa impotencia, esa inseguridad, y Él aclarará nuestros pensamientos. Cuando el enemigo estaba por avanzar contra Judá, Dios habló por medio del profeta Jaarías. Dios le dijo al pueblo que no temiese, que no se preocupara, porque la batalla era de Dios.
Quizás nosotros no estemos luchando contra un ejército, pero todos los días luchamos con la tentación, con la presión social, con el desánimo, con la depresión y con los miedos y las dudas que buscan destruir lo que Dios ya ha iniciado en tu vida. Pero ninguna de estas cosas tiene efecto en tu vida cuando recuerdas que nada es imposible en Dios. Todos nosotros tenemos limitaciones, todos nosotros tenemos debilidades o áreas en nuestra vida que tenemos que fortalecer. Y si pedimos la ayuda de Dios, Él nos escucha. Esto es algo que queda bien claro en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dile a Dios, dile a tu prójimo que está a tu lado, Dios escucha. ¿Qué desea escuchar Dios de ti? Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Te animo que pongas atención en este detalle. Josafat no mandó a los soldados más armados al frente. Josafat no dirigió a la caballería a que atacaran la línea del enemigo. El rey Josafat dirigió a los cantantes a que entonaran alabanzas a Dios. Josafat no acudió a su poderío militar. ¿Por qué no acudió a su poderío militar? Josafat no acudió a su poderío militar porque él contaba con el poder celestial que era de Dios. Al entonar alabanzas y glorificar a Dios, Josafat estaba declarando que él estaba completamente confiando en la palabra de Dios, en el poder de Dios. Esto mismo es lo que Dios te llama a hacer a ti en este tiempo. Alábala a Dios, confía en Él y Dios hará todo lo imposible. Porque dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros del que está en el mundo. ¿Quieres vencer pensamientos que te hacen sentir culpable? Alaba a Dios. ¿Quieres derrotar el no puedo en tu vida? Alaba a Dios. ¿Quieres vencer las mentiras que el enemigo busca destruir tu atención y distraer tu atención y encerrarte en el no puedo? Alaba a Dios. Pero no simplemente llegar a la iglesia y cantar un corito porque es lo que todos están cantando. No, para agradar a Dios tenemos que alabarle con nuestro corazón y en espíritu. Hermanos, es hora de alabar a Dios como Él merece. Es hora de alabar a Dios con nuestro ser, con nuestro corazón. El tiempo ha llegado, dice la palabra, y esto es una gran verdad. Como hemos venido hablando estos últimos meses, el ser humano cada vez está más lejos de Dios. Su corazón se ha alejado de Dios. Ha ido perdiendo la identidad de Dios en sus vidas. Pero tú y yo, Dios nos recuerda que somos llamados a hacer su imagen. Pero solo con nuestras fuerzas no podemos, porque hay muchas cosas que vencer. Pero en Cristo somos más que vencedores. Yo te animo, hermanos, que seamos como Josafat. Para Josafat era imposible detener la invasión que venía contra él. Para el pueblo de Dios, la invasión que venía destruía todo por lo que ellos habían luchado años tras años. Se acabaría el gozo y la prosperidad. Pero sepamos que cuando nos mantenemos fieles y firmes en la palabra de Dios, Él se glorifica en lo que aparentemente es imposible. Lo que sucedió a Josafat y al pueblo de Judá no fue nada más que una prueba de su fe. Una prueba difícil, una prueba en la que ellos veían la solución, pero ellos pasaron por la prueba y fueron más que vencedores. Cree en Jehová vuestro Dios. Josafat y el pueblo de Judá confiaron y descansaron en Dios. Y debido a esto, les entregó la victoria. Confiemos en Dios y descansemos en su poder. Y Él se glorificará en toda situación. No te desanimes, no digas no puedo. Al contrario, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Que en esta semana el Señor te haga más que un vencedor. Dios te bendiga en abundancia. Amén.
es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Y grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Familia de White Plains, gracias por reunirse con nosotros en esta mañana. Siempre es una alegría de que ustedes sean parte de nuestra familia. Como siempre les comunico, les comparto, todos los días, de lunes a viernes, tenemos un motivo de oración. Lo ponemos en nuestro Facebook y también está en el WhatsApp. Todos los miércoles tenemos ayuno de comida. Estamos ayunando el desayuno y el almuerzo. Y a las 7 de la noche nos reunimos para orar. Y también los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión de escuela dominical a las 10 de la mañana. Así que gracias por ser parte de nuestra congregación. Dios te bendiga en abundancia y nos vemos hasta el siguiente domingo a las 11:15.